Implicaciones para las empresas, Luis. Ok. A ver, una de las cosas que nos va a pasar es que independientemente del peligro del proteccionismo que menciona Marco, y si bien es cierto que cada país es diferente, tradicionalmente en las recesiones en Estados Unidos, América Latina también entra en recesión. Eso es lo que dice. La única, de hecho, reciente en la que América Latina no ha entrado en recesión junto con Estados Unidos fue en 1992. En el resto de los años, cuando la economía americana cae, la economía de América Latina como un todo cae. Y obviamente hay países más propensos a eso y menos propensos a eso. Desafortunadamente, nosotros estamos en la zona más propensa, en el sentido de que México y Centroamérica tienden a estar muy correlacionados con la economía de México y Centroamérica tiende a estar muy correlacionado con lo que pasa con la economía de Estados Unidos. Entonces, aún si no hubiera esa ola de proteccionismo, que dependiendo de qué candidato gana, como dice Marco, es muy probable, es cierto que de todas maneras las exportaciones de los países centroamericanos van a sufrir, y van a sufrir simplemente porque el principal mercado de muchos de estos países sigue siendo Estados Unidos, independientemente del crecimiento de China, independientemente de que el euro haga lo otro, etcétera, etcétera. Seguimos dependiendo de la economía norteamericana, una economía que los más optimistas piensan que va a tener crecimiento negativo hasta mediados del 2009, y que los más pesimistas en realidad piensan que va a ser mucho más largo el periodo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que toda empresa debería estar tratando de hacer en medio de esa idea que sugería Eduardo de rompamos el presupuesto y comencémoslos de cero, es vamos a tener que buscar mercados alternativos para nuestras exportaciones ya. Porque yo creo que va a haber una caída y ustedes me dirán, bueno, pero es que si Estados Unidos cae, todos los mercados van a caer. Sí, pero no es lo mismo. De hecho, los mismos pronósticos para China dicen que no van a crecer tanto, pero no van a caer. No, China probablemente está hablando de que va a crecer un 5 o 6% en el 2009, no que va a caer la economía como estamos hablando de la economía americana. Entonces, ciertamente allí uno tendría que buscar cuáles son esos mercados potenciales a los que le podemos llegar, que nos puede ayudar a diversificar un poco las exportaciones. Yo creo que la industria turística, que es una industria muy importante aquí en Costa Rica, se va a ver afectada, y se va a ver afectada simplemente porque en épocas de crisis, cuando la gente tiene menos dinero para consumir, una de las primeras cosas que uno recorta es, en lugar de irme de vacaciones a Costa Rica, me voy a ir de vacaciones a la playa aquí cerquita. No me tengo que montar en un avión, me monto en un carro, un amigo me presta la casa, no tengo que pagar hotel, etcétera, etcétera. Y entonces allí, digamos, el sector turismo, y de hecho estaba leyendo esto en estos días en los diarios, que ya están tomando nota y ya están tratando de ver cómo hacen para, uno, que el turista que ya les llegó se quede un poco más y gaste un poco más una vez que ya está aquí, que me parece que es la estrategia adecuada, pero también en realidad van a tener que ver cómo tratan de atraer a otro tipo de turismo. Cuando yo veo la industria turística en Costa Rica, mi impresión como suramericano es que básicamente es una industria pensada para el turista americano y el turista europeo, y no necesariamente para el turista suramericano, donde por cierto tienden a estar los países que tradicionalmente han estado correlacionados negativamente con Estados Unidos, que cuando a Estados Unidos le va mal, hay países en Sudamérica que sin embargo no les va tan mal o incluso les va bien. Y entonces a lo mejor habría que ver cómo diversificamos la oferta en esos sectores también. Y finalmente, el mercado de bienes raíces, tanto en Panamá como en Costa Rica, a mí me preocupa. Es decir, si ustedes me preguntan de Nicaragua para arriba, mi mayor preocupación en realidad es remesas, consumo y exportaciones. Si me preguntas Costa Rica y Panamá, en realidad aquí las remesas no juegan un rol importante, pero sí hay digamos, expansiones importantes en el sector de real estate o inmobiliario, tanto en Panamá como en Costa Rica, y siendo totalmente honestos, mucha de esa expansión dependía de inversionistas extranjeros que estaban llegando a ambos países a hacer inversiones que ahora no van a llegar. Y el problema no es los que ya llegaron y las hicieron, el problema es los desarrollos que se iniciaron pensando que ese señor iba a llegar. Porque esos son desarrollos que ya se arrancaron, que dejarlos a media es muy difícil, ¿verdad? Donde además no solo se ve afectado el desarrollador, sino se ve afectado también el que financió el desarrollo.
ya sea inversionistas en fondos inmobiliarios o ya sea bancos. Los banqueros probablemente mejor protegidos por el tema de la regulación y su manera conservadora de ver el mundo, pero aún así, digamos, son sectores que pueden, que me parece habría que ver en detalle, y donde me parece necesitamos estar tomando medidas muy proactivas ya en términos de entender cuáles son los riesgos, tratar de entender qué es lo que está pasando y comenzar a ver cómo generamos planes alternativos. Y la última cosa en términos de efectos sobre las empresas es obviamente el mercado de financiamiento a corto plazo internacionalmente se está secando, y para muchas empresas localmente también se está secando. Y eso lo que significa es maneje mucho más estrictamente su flujo de caja, y probablemente va a tener que recortar planes de expansión. Probablemente va a tener que comenzar a concentrarse en términos de cómo hago, o sea, qué es lo que puedo hacer con lo que tengo, en lugar de estar suponiendo que me voy a expandir y que va a haber financiamiento disponible para eso, porque al menos en lo que queda de este año y entrado el año que viene, yo lo veo bien difícil. Y ya hay aquí, yo sé que hay gente del sector financiero, yo he estado hablando con gente del sector financiero aquí en Costa Rica, y ya de hecho hay bancos que básicamente están prestando lo que cobran en el mes y ni un peso más. Esos son los créditos nuevos que dan. No sé cuál será la experiencia de ustedes, pero claramente hay ciertas evidencias de que el mercado crediticio se está secando, y eso significa un manejo mucho más estricto del flujo de caja y un manejo más conservador por parte de las empresas con relación a sus planes de expansión. Aún cuando es una oportunidad de oro para mucha gente, porque si uno tiene liquidez, probablemente es el momento de salir a ganar market share o a hacer ciertas inversiones. Si uno no tiene esa liquidez, en realidad esas oportunidades no van a poder ser aprovechadas, y más bien vamos a necesitar un manejo más conservador de tratar de preservar el flujo que generemos.